Hace mucho tiempo había bueno, yo lo llamo propaganda, un comercial de televisión que decía, esto va para largo, chicles X-Time. Lo que significa que hoy factiblemente no saldremos a las 8:00, pero no se preocupe, está lloviendo. Yo había dicho el jueves anterior, y quiero que me regale toda su atención, que íbamos a hablar de la iglesia, de lo que es la iglesia. Así que el jueves anterior hablamos de que la iglesia es la esposa del Cordero, es la ayuda idónea de Cristo. Y en ese sentido utilizamos dos conceptos muy particulares, que fue hablar de Adán y hablar de Cristo, para poder referir cómo era eso de que la iglesia era la ayuda idónea de Cristo. Y en el mismo sentido referimos dos conceptos que quiero traer a colación esta noche para poder entender de lo que vamos a hablar. Hablamos del concepto de la iglesia universal, y cuando hablamos de la iglesia universal nos referimos a todos los creyentes en Cristo que han existido, existen y existirán en todas las partes del mundo hasta cuando Cristo venga. Y en ese sentido, cuando hablamos de iglesia universal, pues no nos referimos a un rótulo en particular, porque en cada lugar del mundo la iglesia adopta un nombre como organización para ser representada ante el Estado. Y hablamos de la iglesia local como ese conjunto de creyentes que se reúnen en un lugar particular, en una ciudad, un pueblo, una vereda, y que comparten pues esa comunión que les da el pertenecer a un grupo en particular o en concreto, como lo somos nosotros. Pensemos que la iglesia local es la congregación del Boyacá Real en Bogotá, pero la iglesia universal es, por ponerle un ejemplo para que me comprenda, la iglesia pentecostal unida en toda Colombia, pero también con todas sus misiones en todo el mundo, ¿vale? Y en ese sentido uno podría preguntarse, Pastor Darwin, ¿la Biblia enseña que los cristianos deben ser miembros de una iglesia local? Y yo podría decir de entrada que, aunque es cierto que la palabra membresía no aparece en ningún texto del Nuevo Testamento, el concepto de membresía se da por sentado y se enseña en casi todas las cartas del Nuevo Testamento. En el capítulo 5 de Primera de Timoteo, Pablo habla de viudas que la iglesia debe cuidar. Y en Primera de Corintios, Pablo ordena a los hermanos excluir a un individuo que, aunque profesaba ser cristiano, vivía en abierta inmoralidad. Usted recordará ese caso que la Reina Valera 60 titula como un caso de inmoralidad juzgado, cuando un tipo mantenía una relación con la esposa de su padre, con su madrastra. Y más adelante, en Segunda de Corintios, ahora Pablo retoma ese caso de inmoralidad, pero para pedir a los hermanos que vuelvan a recibir a esta persona, porque esta persona ya había manifestado pruebas claras o señales claras de arrepentimiento. Es decir, que las iglesias a las que se refiere todo el Nuevo Testamento tenían un concepto muy claro de quiénes estaban dentro y quiénes estaban fuera. De manera que, si bien es cierto, la palabra membresía no aparece en la Biblia, el Nuevo Testamento presupone que los cristianos deben pertenecer a una comunidad específica de creyentes. Es decir, que uno podría decir que así como un templo tiene ladrillos, que un rebaño tiene ovejas, que una vid tiene ramas y un cuerpo tiene miembros, en un sentido la membresía de la iglesia comienza cuando Cristo nos salva y nos hace miembros de su cuerpo, pero no obstante, su obra ha de tener de alguna manera su mayor expresión en una iglesia local. Y esa es la clara enseñanza del Nuevo Testamento en pasajes
como Primera de Corintios 12. Fíjese lo que dice el versículo 12 y el versículo 13. Dice, porque, y ese porque es un porque explicativo, es sin tilde y junto, dirían los lingüistas, es decir, va a explicarnos algo, va a darnos una razón. Y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, o sea, así también Cristo tiene un solo cuerpo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, que todos formamos un solo cuerpo porque todos fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Usualmente pensamos en un cristiano, cuando pensamos que es un cristiano, pensamos en alguien que se ha arrepentido de sus pecados, que ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador personal, y eso es completamente cierto. El problema es cuando nosotros enfatizamos demasiado en la palabra personal, porque a pesar de que somos salvos como individuos, cuando cada uno se arrepiente de sus pecados y confía enteramente en la obra expiatoria de Cristo en la cruz, lo cierto es que todos juntos, a pesar de ser muchos, formamos un solo cuerpo. Es decir, que aunque la salvación es un proyecto de Dios que tiene que ver directamente con el individuo, con la individualidad de la persona, eso se viene a ver reflejado cuando todos comenzamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Es decir, que comenzamos a tener una relación con otros que también han sido salvos por el mismo Dios. Y es a eso a lo que nos referimos al hablar de la iglesia universal del Señor. Nos referimos al conjunto de todos los creyentes que a través de todas las épocas han sido salvados por gracia a través de esa fe en la obra redentora de Cristo. Pero lo cierto es que todo verdadero cristiano forma parte del cuerpo universal de Cristo, que es la iglesia. Leamos con cuidado Primera de Corintios 1, el verso 12, Primera de Corintios 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno, como su cuerpo, ese émulo que utiliza Pablo para hacernos entender el concepto de la iglesia, y dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y mira lo que yo voy a decir a continuación. No quiero que se confunda, pero quiero que entendamos cuál es el propósito de lo que Pablo nos plantea. La comparación no es entre el cuerpo humano y la iglesia, fíjese en esto, sino entre el cuerpo con Cristo mismo. No es entre el cuerpo humano y la iglesia, sino entre el cuerpo humano y Cristo mismo, porque lo que dice el texto es que así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo, así también es Cristo. Y fíjese la pregunta, ¿cuántos cuerpos tiene Cristo? Nosotros sabemos que Él tenía un cuerpo físico al hacerse hombre y que ahora comprendemos que Él está con un cuerpo glorificado según lo dice el texto bíblico. Pero la Biblia también nos enseña que Cristo tiene un cuerpo espiritual en la tierra por medio del cual sigue haciendo su obra en el mundo. Y ese cuerpo de Cristo, perdóneme lo que voy a decir, no es la hostia que da el sacerdote católico en la misa, sino que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Por eso decimos que la iglesia tiene una cabeza
y que esa cabeza es Cristo, pero el cuerpo de Cristo es conformado por usted y por mí, que hacemos parte de ese cuerpo. Pablo no está diciendo que la iglesia funciona como si fuese un cuerpo humano, sino que la iglesia es real y efectivamente el cuerpo de Cristo. Y eso es distinto. Porque es que si pensamos la iglesia como un cuerpo, pues entonces tendríamos que comenzar a adjudicar de alguna manera una posición que ya solo Cristo ocupa, que es que Él es la cabeza. Pero cuando entendemos que la iglesia lo que se constituye es en el cuerpo de Cristo, y Cristo siendo la cabeza y la iglesia su cuerpo como un todo, ahora sí lo comparamos con el cuerpo humano para entender las funciones que ocurren dentro de ese cuerpo. Y yo quiero decirle algo, lo que Pablo nos dice allí no es una simple comparación, es una declaración. O sea, no nos está comparando, nos está diciendo claramente que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Fíjese lo que dice el versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un ¿qué? En un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y la palabra bautismo que usted de pronto ha escuchado viene de un término que es baptizo, que implica sumergir todo, entonces, y es sumergir dentro de. Entonces eso es una de las razones por la que nosotros creemos, por ejemplo, que el bautismo bíblico no es por aspersión o como ocurrió en el tiempo reciente de que lo hacían con una sábana mojada, no. Nosotros creemos que el bautismo debe ser por inmersión, sumergiendo todo el cuerpo de la persona en el agua. Porque ese bautismo, según Romanos 6, lo que simboliza es nuestra muerte, sepultura, pero la resurrección a una nueva vida en Cristo. Pues de la misma manera, el Señor ahora nos incluye en su cuerpo. Es decir, que nos sumerge en su espíritu para que vengamos a formar parte de su cuerpo, que es la iglesia. Y según el texto hay un solo espíritu en el que todos fuimos bautizados, y por lo tanto hay un solo cuerpo de Cristo. Dice Romanos 12:5, por favor. Dice, así nosotros, siendo muchos, y fíjese lo que dice, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Nuestro cristianismo, nuestra creencia en Cristo, no puede ser explicada únicamente en términos de la relación personal que yo tengo con Dios a través de esas disciplinas espirituales que yo practico en mi intimidad. Si estamos en Cristo, lo que la Biblia nos afirma es que estamos en su cuerpo. Y si estamos en el cuerpo de Cristo, entonces estamos unidos de manera vital al resto de creyentes. Voy a volverlo a intentar explicar. Es decir, que yo tengo una relación personal con Dios individual a través de esas disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, la meditación, la lectura de la Biblia, que son actividades que yo hago en mi individualidad personal. Pero si yo tengo una relación personal con Cristo, lo que implica es que yo estoy en el cuerpo de Cristo. Y si estoy dentro del cuerpo de Cristo, entonces estoy unido, escuche eso, unido de manera vital al resto de creyentes que al igual que yo han sido bautizados en su espíritu. Es decir, que ninguno de nosotros fue salvo para vivir en aislamiento. Ninguno de nosotros fue salvo para vivir aislado. Ahora bien,
la realidad de que todos formamos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, entonces se manifiesta de una manera concreta y visible en el contexto de la membresía de una iglesia local. La realidad de que somos parte de la iglesia universal encuentra su manifestación concreta y visible en el contexto de la membresía de una iglesia local. Usted se encuentra un hermano de nuestra iglesia en una convención y de seguro que usted lo identifica como cristiano, pero usted le hace una pregunta particular: ¿usted a dónde asiste? Y él dice: no, yo asisto al Tarra Central. Vale, pertenece al mismo cuerpo de Cristo, pero yo eso lo veo expresado a través de su membresía a una iglesia local. Digamos que de alguna manera nadie puede ver el momento en el que un creyente pasa por ese proceso del arrepentimiento, de la conversión, porque son hechos intangibles. Pero de alguna manera cuando nosotros observamos que ese creyente se bautiza en el nombre de Jesucristo, a partir de ese momento viene a formar parte de una iglesia local donde todos funcionamos en la práctica como miembros de un mismo cuerpo. Si usted se ha dado cuenta, cuando alguien es bautizado, decimos públicamente cuántos le dan la bienvenida a este hermano que ha aceptado hoy el bautismo en el nombre de Jesucristo y ha comenzado a ser parte del cuerpo de Cristo. Y al referirnos entonces a una iglesia local, a lo que nos referimos es a una iglesia que se congrega en una localidad, municipio, ciudad, barrio, vereda específica durante la semana o el domingo o el sábado, según tengan descrito o organizado en esa iglesia local, pero con un liderazgo específico. Es decir, cada iglesia local tiene un liderazgo particular, es decir, tiene un pastor en particular. Yo el sábado fui invitado a una iglesia y yo creo, me vine pensando de que la iglesia tal vez no me entendió una frase que yo dije, porque estábamos hablando de sexualidad en los jóvenes. Entonces yo les dije: déjense cuidar por Dios y déjense cuidar también de su ángel de la guarda. Entonces de pronto no me entendieron, pero a lo que yo apuntaba es que cuando usted lee el libro de Apocalipsis, usted se da cuenta que el pastor es el ángel de esa iglesia en particular. Lo que yo quería decirles a ellos era que hicieran caso a la voz de su pastor cuando les dijera determinada cosa. Entonces cada iglesia local tiene un liderazgo particular, es decir, tiene un pastor puesto por Dios a través de un cuerpo organizado que es la iglesia. Digamos, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia determina que el pastor en Ocaña Central sea el hermano José Farí Ramírez, pero ese es el liderazgo particular de esa iglesia. Y es en ese contexto de una iglesia en una localidad particular con un pastor en particular donde viene a ser evidente que la iglesia es en verdad un cuerpo en el que los miembros se comprometen a cuidarse entre sí. Eso es lo que Pablo quería hacerle ver a la iglesia de Corinto a partir del versículo 14. Y es que dado que algunos miembros se estaban separando de otros por el tema de los dones, Pablo se vio en la necesidad de hacerles ver que esa separación era completamente absurda. Ninguna parte del cuerpo, escuche bien, ninguna parte del cuerpo puede envidiar o menospreciar lo que hace la otra parte, porque cada miembro depende del resto. El pie no puede pensar que porque está dentro del zapato donde nadie lo ve, entonces su función no tiene importancia para el cuerpo. Fíjese lo que dice Primera de Corintios 12:21. Ni el ojo puede decir de la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de ustedes.
Recientemente, hay gente que a veces dice que cómo me queda tiempo. Yo recientemente me vi un documental del equipo de baloncesto de Estados Unidos que quedó campeón en los últimos Juegos Olímpicos. De pronto alguien ha visto que está en Netflix, ¿sí? Es bueno, es recomendable, no tiene escenas que deban ser prohibidas. Y es porque a mí me gusta el baloncesto. Y resulta que ahí habían grandes jugadores espectaculares. Estaban Steve, si pronuncio mal el inglés, por favor a la familia de nuestros hermanos que vienen de Estados Unidos, me disculpan. Estaba Stephen Curry y estaba LeBron James, que usted dice, ellos son como lo máximo. Pero lo que queda claro después de ver el documental es que por ellos solos no hubiesen llegado a ser campeones. Que si usted pone a Stephen Curry solo, no es el campeón. Si usted pone a LeBron James, no es campeón. Pero como es un juego en equipo, la victoria dependía de que cada uno de ellos cumpliera con su papel. Y yo quiero decirle que lo mismo ocurre con la iglesia. Ningún miembro del cuerpo puede funcionar ni subsistir sin los demás miembros. Si usted le corta la mano a un cuerpo como el mío o como el suyo, lo que va a pasar no es que a partir de la mano se forma otro cuerpo. Y yo espero que usted me entienda sin que yo hable de manera literal. Si usted corta el cuerpo, su cuerpo, y usted le quita la mano, no es que a partir de esa mano se va a formar un nuevo cuerpo. Ese miembro que es amputado se muere. Y lo que ocurre con el cuerpo es que el cuerpo queda manco, pero esa parte que se amputa, que se quita, no queda con vida, se muere. Tan pronto una parte del cuerpo deja de hacer su función, todo el cuerpo sufre las consecuencias. De hecho, Dios, que es el diseñador de estos cuerpos como el suyo y el mío, nos diseñó de tal manera que las partes que parecen más débiles son las más necesarias, como señala Pablo en el versículo 22. Y así las partes menos honrosas las cubrimos con más cuidado, o así debería ser. Dice el versículo 24 y 25, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Dios diseñó el cuerpo de esta manera para hacernos ver algo importantísimo, hermano, y que ojalá usted se lo lleve en esta noche grabado. Y es que ninguna parte del cuerpo es innecesaria ni insignificante. Ninguna parte del cuerpo es innecesaria o insignificante. Fíjese lo que dice el texto en el verso 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y mire que Pablo utiliza la conjunción con. La conjunción con y no la conjunción por. Y es que se trata de sufrir o regocijarse con él y no por él. Yo puedo sufrir por un creyente, escuche el término, yo puedo sufrir por un creyente de la Iglesia Universal que está en Cabo Verde. Yo puedo sufrir por él cuando alguien me cuenta una noticia sobre él, pero no puedo sufrir con él porque no estoy a su lado. Así que no es en un sentido abstracto que Pablo nos está diciendo acá que o nos sufrimos o nos gozamos. Él está hablando de manera concreta.
Él está hablando de que de manera concreta nosotros o sufrimos o nos gozamos con nuestros hermanos, porque es que estamos con ellos, convivimos con ellos. Y fíjese cómo esto viene a ser evidente desde el principio de la carta a los Corintios. Busquemos por favor 1 Corintios 1, el versículo 1 y 2. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, siga por favor. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Si se fija cómo hay una conexión entre la iglesia local de Corinto, pero también con los creyentes en cualquier lugar. Y en el capítulo 11 se ve que Pablo, en la obligación de corregir algunos abusos con respecto a la celebración de la cena del Señor, les dice en el capítulo 11 versículos 17 y 18: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Y note que el texto expresa cuando os reunís como iglesia. Esta iglesia se reúne a celebrar la cena del Señor. Así que, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros. Y la iglesia que Pablo tiene en mente es una iglesia que se reúne con regularidad. De hecho, 2 capítulos más adelante, Pablo comienza una disertación sobre el amor, y debemos notar una vez más que es la iglesia local la que se encuentra en el trasfondo de este pasaje y no la universal. Fíjese lo que dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, pero se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y yo le quiero decir algo: usted no tiene que ser paciente, benigno y perdonador con un creyente de Cabo Verde. Usted ni siquiera tiene que ser benigno, paciente y perdonador con un creyente de Bachué, de La Clarita. No. Es con el hermano que está sentado al lado suyo en cada culto en la iglesia, con ese hermano con el que usted tiene roce semana tras semana en otros contextos, con el que usted debe ser paciente, benigno, perdonador, sufrirlo, tolerarlo, amarlo. Y es interesante que la palabra iglesia, que aparece unas 110 veces en el Nuevo Testamento para referirse al concepto de iglesia cristiana, de estas 110 veces, 90 veces se usa para señalar la iglesia local y no la iglesia universal. Porque es en la iglesia local, aquí en Boyacá Real, donde vemos a la comunidad de redimidos funcionando como un cuerpo, donde cada creyente está poniendo sus dones al servicio de los demás, de modo que todos los miembros podamos seguir creciendo espiritualmente. Y ese es el medio que Dios ha usado para nuestra santificación. Los otros miembros funcionando en el lugar en que Dios los colocó y usando los dones que Dios les dio. Mire lo que Pablo hace en cuanto al énfasis del término cada uno. Leamos por favor 1 Corintios 12:7. Dice, por favor ponerlo en la pantalla. 1 Corintios 12:7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Ahora el 11, por favor.
pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo que a cada uno en particular como Él quiere. Y ahora leamos el 18. Dice, ese más está sin tilde, es un pero ahora Dios ha colocado los miembros que cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. De manera que no es suficiente para un cristiano venir a formar parte de la Iglesia Universal de Cristo al momento de la conversión. Todo verdadero cristiano, escuche esto, debe procurar comprometerse con una iglesia local. O sea, que no funciona esa idea de que yo un día voy a un lado, mañana voy al otro. Yo voy entre semana a un lado, pero los fines de semana voy a otro. Según el texto bíblico no funciona así, usted lo acaba de leer. Dios le dio a cada uno en particular un don para que sea ejercitado dentro del contexto particular de la iglesia local, para poder permitir que Dios, a través de lo que nos ha dado, haga esa perfecta obra en los otros. Fíjese que yo voy a ir cerrando porque de seguro el chicle ya se le está quedando sin sabor. Pero mire que ambas realidades, la iglesia universal y la iglesia local, estaban en la mente de nuestro Señor Jesucristo al diseñar la iglesia. Y esto se evidencia en dos pasajes en los que Jesús menciona la iglesia en el Evangelio de Mateo. Y yo voy a pedir que por favor busquen Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 y dice, usted recuerda el contexto de esta conversación y cómo llegamos al texto que dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y uno podría preguntarse, Darwin, ¿a cuál iglesia hace referencia el Señor aquí? ¿Cuál es la iglesia que promete edificar? Y es sencillo, es una clara alusión a la iglesia universal. Pero fíjese el segundo pasaje, capítulo 18 de Mateo, el versículo 15 y 17. Fíjese lo que dice ahora. Mateo 18, versículo 15 y 17 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Siguiente, por favor. Pero si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Siguiente, por favor. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Este caso, ¿a qué iglesia hace particular? Sin lugar a dudas a una iglesia local. Porque yo no tengo problemas con un hermano de Cabo Verde, a no ser que quién sabe qué esté pasando, pero yo tengo dificultades con el hermano que convive conmigo. Y entonces, sin lugar a dudas, Jesús aquí ahora está hablando de la iglesia local. ¿Por qué? Porque esta iglesia es una iglesia que puede escuchar un reporte, una iglesia que puede hablar y que puede incluso hacer algo que a nosotros nos parece extraño, pero lo dice el texto, ¿no? Excomulgar a alguien. Porque dice, si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y recaudador de impuestos. En otras palabras, exclúyalo de la membresía y no se puede excluir a alguien que antes no ha sido incluido. Es decir, que esa persona de la que nos refiere el texto antes había pertenecido a la membresía, pero por su comportamiento, el mismo Señor Jesucristo nos dice, no, al final, si no hace caso, téngalo por gentil y publicano, sáquelo de la membresía de la iglesia. Y eso es exactamente lo que vemos en el libro de Hechos. El Señor Jesucristo envió el Espíritu Santo en Pentecostés y todos los creyentes fueron bautizados en él para la formación de la iglesia. Hechos 2:37 dice, al oír esto,
se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué ocurría? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y a partir de ahí hay un recuento largo de lo que significa eso. Lo que quiero decir en forma concreta, hermano, en esta noche, es que todos los cristianos formamos un solo cuerpo. Y eso se ve manifestado en el concepto de iglesia local, de la comunidad local. Por eso usted debe entender que ya que tiene una relación personal con Cristo, que es cristiano y que pertenece al cuerpo de Cristo, ahora tiene una relación vital con todos aquellos que han sido también salvos por Cristo y hacen parte del cuerpo. Y que eso solamente es visible en la iglesia local. Y que es Dios el que lo ha puesto en la iglesia local, lo ha dotado de dones, lo ha dotado de ministerios, para que a través suyo otros sean formados por usted, y usted a través de otros también sea formado. Qué maravilloso es pertenecer al Boyacá Real. Yo no sé, a mí me da alegría pertenecer al Boyacá Real, ser su hermano, compartir con usted, haber tenido uno que otro roce con usted, aprender a amarlo, y que usted me haya aprendido a amar a mí a pesar de, por encima de, y que Dios nos esté formando unos a otros porque somos parte de su cuerpo. Pero otra cosa importante, así suene redundante, aquí todos somos importantes. Todos hemos sido llamados por Dios con un propósito particular. Tal vez usted piense que es insignificante, pero en el cuerpo de Cristo no hay ningún miembro que sea insignificante. Dios le ha dado un lugar, y entre más rápido usted entienda cuál es su función y su lugar dentro del cuerpo, más rápido la iglesia podrá disfrutar de ese don que Dios le ha dado a usted en particular. Quiero invitarle a estar en pie y demos gracias a Dios en esta noche. Y si Dios lo permite, el próximo jueves seguiremos hablando de la iglesia. Eterno y soberano Dios, bendito Salvador, te doy gracias, buen Jesús. Gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, estar en este lugar y aprender de ti. Gracias, Señor, por la congregación del Boyacá Real. Qué bendición es pertenecer a esta iglesia local. Qué bendición es hacer parte del cuerpo de Cristo, compartir con mis hermanos. Gracias por cada uno de ellos. Te los presento y te pido que los bendigas y les lleves con bien a sus hogares. Te lo ruego en tu santo y poderoso nombre. Amén y amén. Hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga y les lleve con bien a sus hogares.